Bienvenidos a Vis a Vis, bienvenidos a Canal 7 Televalencia. Ya saben, este es un programa en el que traemos siempre personajes de interés y de actualidad. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Garrido, presidente del Consell Jurídic Consultiu, al que le damos las gracias por estar con nosotros y la bienvenida. Estos son momentos de crisis, momentos en los que usted, que es un especialista en Derecho Constitucional, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, bueno, pues se están planteando determinados cambios o transformaciones. Algunos partidos piden el reformar la Constitución, otros dicen que hay que hacer una ley, se está preparando una nueva ley de administraciones locales, y muchos echan las culpas a las 17 autonomías que se crearon en el año 82. ¿Cómo lo ve usted eso como especialista en Derecho Constitucional y como presidente del Consell Jurídic Consultiu, que es una especie de Consejo de Estado en la Generalitat Valenciana? Bueno, pues veo que ha renacido el movimiento neocentralista que estuvo perturbando también un poco la elaboración de la Constitución. La verdad es que ese movimiento pues quedó aletargado entonces y ahora pues ha surgido aprovechando la situación de crisis económica para volver un poco a exponer sus tesis centralistas de que España tiene que ser un Estado unitario, que sobran las comunidades autónomas y que la culpa de la crisis económica la tienen las comunidades autónomas. Esto me parece una felonía, decirlo así de claro. Porque si tenemos que ver, pues el mayor déficit que no produce, sin duda alguna, es el Estado. Y podríamos estar hablando horas. Yo me confieso abiertamente autonomista. El Estado central. El Estado central, evidentemente, por supuesto. Sí, es que en España no hay más Estado que el Estado central. Lo demás son comunidades autónomas, aunque las comunidades autónomas evidentemente son... Sí, pero ¿no cree usted que hay demasiadas administraciones? Está la administración central, la administración autonómica, la administración provincial, la administración supramunicipal, la administración municipal. ¿No son demasiadas administraciones solapadas en muchos casos, dando unos servicios semejantes? Son demasiadas. Para mí tenía que ser el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Y ya está. Esas tres básicas administraciones son las que mejor encajan además en el espíritu de la Constitución. La estatal es necesaria y la local, la más próxima al individuo, también. Y la autonómica responde o hinca sus raíces en la historia de España. Siempre ha habido un problema en la historia constitucional de España que ha sido el problema regional, que se ha tratado de solucionar en algunos momentos de nuestra historia y sobre todo en 1978 con la Constitución. El Gran Pacto Constitucional, uno de los pilares del Gran Pacto Constitucional fue el reconocimiento del hecho regional. Y afortunadamente creo que desde el 78 aquí el progreso que se ha experimentado en España, en distintas partes del territorio, ha sido espectacular, gracias precisamente al Estado autonómico. Pero en esa Constitución del 78 se diseña una España asimétrica, porque hay 3 comunidades autónomas que nacen por una ley determinada y el resto que nacen por otra. No, no estoy de acuerdo. ¿No está usted de acuerdo? No. En la Constitución del 78 se establecen distintas vías de acceso a la autonomía y se establece pues un tanto privilegiada para que 3 comunidades autónomas accedieran a la autonomía de forma más rápida y con menos dificultades. Pero ya está, esa es toda la simetría que establece la ¿Competencias tienen todas las mismas? Competencias pueden tener todas las comunidades las mismas, pueden llegar a tener las mismas competencias y de hecho con la evolución del Estado autonómico, pues se puede decir que hoy en día prácticamente todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias, con algunas diferencias correspondientes a los hechos diferenciales. Por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen cooficialidad lingüística, que tienen lengua propia, pues tienen competencia en esa materia, cosa que no la tiene pues La Rioja o Andalucía. Hay también el derecho civil, que es propio de algunas comunidades autónomas, que otras no lo tienen. Y luego también está lo que se llama el principio dispositivo. Hay algunas competencias que algunas comunidades autónomas las tienen porque han querido y otras no. Pondré el ejemplo de instituciones penitenciarias. Cataluña quiso tener esa competencia, la Comunidad Valenciana no quiso tener esa competencia y no la tiene, y Cataluña sí que la tiene. Pero quitad de esas pequeñas circunstancias, unas que responden al principio dispositivo y otras a los hechos diferenciales, no hay por qué diferenciar entre comunidades autónomas. Ahora, este es otro de los temas que se está planteando. Hay gente que, aprovechando este debate que está habiendo ahora
y de la crisis económica, pues quiere volver a que haya dos tipos de comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco y el resto. Y hay gente que está apoyando esto. Yo, desde luego, nunca lo defenderé. Hay una cuestión que sí es diferencial con respecto al resto, que es el concierto económico del País Vasco y de Navarra. Sí. Bien, eso tiene su anclaje en la Constitución, es otro rasgo diferenciador concreto que está en la Constitución referido a Navarra y al País Vasco, porque está así en la Constitución, se ha querido, porque esto tiene también sus raíces históricas y efectivamente el sistema de financiación es diferente en el País Vasco y en Navarra que en el resto de España. Y Cataluña, pues estos movimientos separatistas, secesionistas de ahora, pues apuntan un poco ahí. A lo mejor lo que en realidad están pretendiendo es un sistema de financiación como el concierto del sistema de concierto vasco. Lo que pasa es que un concierto vasco para Cataluña generaría un problema en el resto de España, ¿no? Evidentemente, claro. Porque no es lo mismo. ¿Lo extendemos a toda España o no tiene mucho sentido? ¿Por qué ahora de repente tiene que haber un sistema de concierto con Cataluña? ¿No cree usted de España? En algún caso que se han creado ciertas desigualdades en algunos casos con este sistema autonómico? Por ejemplo, en la educación, en la sanidad. Hay unas comunidades autónomas que le dedican X dinero por la buena o por la mala financiación que tengan. Bueno, vamos a ver. La igualdad absoluta, mimética de todas las comunidades autónomas es absolutamente imposible, porque cada comunidad autónoma tiene un gobierno que gobierna de una manera y en función de cómo gobierne cada gobierno, pues la comunidad autónoma alcanza mayores cotas de progreso o no. Hay gobiernos que lo hacen mejor que otros y por lo tanto no se puede decir que todas las comunidades autónomas los ciudadanos pues tengan los mismos derechos, entendiendo pues al disfrute de los mismos servicios, al disfrute de la misma oferta cultural, etcétera, etcétera. Eso depende de cada gobierno y hay comunidades autónomas punteras y otras que no lo son y va en función de la forma de gobernar. Pero desde luego lo que la Constitución exige es que el ejercicio de los derechos fundamentales, que la Constitución proclama, sea igual en todas las partes del territorio nacional. Sí, desde luego yo lo he dicho en más de una ocasión, haciendo referencia al sistema de financiación autonómica, creo que es inconstitucional el actual sistema. Así de claro lo digo, porque provoca unas diferencias enormes entre comunidades. La inversión per cápita en sanidad en el País Vasco está por encima de los 1.500 euros y en el caso de los valencianos no llega a los 1.000. Aquí hay un elemento distorsionador que hay que corregir y es que hay que hacer un sistema de financiación nuevo, pero ya. La Comunidad Valenciana tiene una deuda acumulada de varios miles de millones de euros debido al deficiente sistema de financiación que lleva arrastrando desde hace muchos años. Y esto se tiene que corregir ya. ¿Usted cree que ese es uno de los problemas por el que nosotros... Es el problema. Es el problema. No, que no nos engañen con otras cosas. El problema es la deficiente financiación autonómica que hemos padecido los valencianos. También los catalanes, los murcianos y los mallorquines. ¿Y por qué admiten en su momento los gobernantes de esas comunidades autónomas esa cesión de determinadas partidas sin dinero? ¿Cesión de determinadas partidas? Sí, pues se asume sanidad, competencias. O se asume esas competencias. El problema es las bases del sistema de financiación. Las competencias se tienen que asumir. Están en el Estatuto de Autonomía. Sí, pero yo y las transferencias recuerdo haber se tienen hablado que asumir. con algún conseller de la época en el que se asumieron competencias en materia sanitaria con muy poco dinero. Es posible, el Estado ha sido muy cicatero. El Estado, que algunos le echan muchas flores al Estado y tal, ha sido muy cicatero. A mí me lo decía nada más y nada menos que el actual presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaria, que fue ministro de Sanidad, pero antes fue consejero de Sanidad en la Junta de Galicia. Cuando recibía las transferencias en materia de sanidad se daba cuenta de que lo que le transferían de vehículos, las ambulancias, por las más viejas, las más estropeadas, de vehículos al servicio de la sanidad, pues todo lo más estropeado, y el Estado se quedaba con lo más nuevo. Bueno, pues este ha sido el proceso de transferencias en España, porque si ha habido un enemigo de las comunidades autónomas y del Estado autonómico, ha sido los altos funcionarios del Estado, los que están en los ministerios, que se han resistido a soltar lastre. Y esta ha sido una gran dificultad para el desarrollo armónico del Estado autonómico. Usted se declara autonomista. ¿Cree que las autonomías
han crecido demasiado rápidamente en personal, ¿no? Vamos a ver, yo lo diría de otra manera. El Estado no ha reducido su personal en consonancia al traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Vamos a ver cuánto personal, cuántos funcionarios tenía el Estado y cuántos tiene ahora. Y vamos a hacer un estudio serio de las transferencias de competencias que se han hecho a las comunidades autónomas. ¿Por qué el Estado no ha adelgazado en consonancia a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas? Porque no ha adelgazado. Cualquiera que vaya a Madrid, va al Paseo de la Castellana y verá un macroministerio de Sanidad. Está exactamente igual que cuando el Estado tenía todas las competencias en materia de sanidad. Y hoy en día no tiene competencias en materia de sanidad. ¿Por qué ese macroministerio? ¿Por qué se critica tanto a las comunidades autónomas, a los edificios de las comunidades autónomas, a los funcionarios de las comunidades autónomas, a los coches oficiales de las comunidades autónomas? Y no nos paramos a mirar todo esto en el Estado. Es lacerante. ¿Usted cree que, como el Partido Socialista dice, que deberíamos ir a una reforma de la Constitución? Sí, yo soy partidario de reformar la Constitución. ¿En qué la reformaría? En el título octavo. El título octavo de la Constitución y algo más del título octavo. El título octavo de la Constitución, que es el que se dedica a la organización territorial del Estado, lo simplificaría en el sentido de que el Estado se organiza territorialmente en comunidades autónomas y en municipios. Esa es la primera premisa. Luego suprimiría todo el derecho transitorio, que hay mucho derecho que tenía sentido cuando entró en vigor la Constitución, porque se establecen las bases para que se constituyan comunidades autónomas, pero es que ahora ya están constituidas, todo eso sobra. Y lo que establecería es las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y cuáles son las competencias del Estado, correspondiendo todas las demás a las comunidades autónomas. Definir muy bien cuáles son las competencias del Estado para evitar la conflictividad permanente que hay entre comunidades autónomas y el Estado. Por lo tanto, yo modificaría, claro que sí, la Constitución. El Senado, el papel del Senado, por supuesto, que lo configuraría como una cámara auténtica de organización, de representación territorial, lo reduciría muchísimo, no más de 60 o 70 senadores, y le daría las competencias más relacionadas con las comunidades autónomas. ¿Sería usted partidario de llegar a un Estado federal? Pero si es que da igual. Yo, cuando alguien me plantea lo del Estado federal, le pregunto, ¿es que España, de hecho, no es ya un Estado federal? ¿Pero qué diferencia hay entre el Estado autonómico español y un Estado federal? En la práctica, ninguna. En la teoría, pues podríamos estar hablando de si los Estados miembros del Estado federal poseen un poder constituyente para autodotarse de una Constitución que en todo caso nunca puede contradecir la Constitución federal. Ningún Estado federal en el mundo reconoce el derecho de secesión a sus Estados miembros, para que quede claro. El único Estado reciente era la Unión Soviética. Claro, era papel mojado. A ver qué Estado miembro de la Unión Soviética se atrevía a ejercitar el derecho de secesión. Pero ninguno más, ni Canadá, ni Australia, ni Estados Unidos, ninguno. En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, ¿usted también reformaría algo? ¿Cree que son las adecuadas? Porque hace 4, 5, 6 años en Alemania en la República Federal Alemana hicieron una refundación o un reordenamiento de las leyes tanto de carácter federal como de las leyes de carácter nacional, para dejar claro cuáles son las leyes que son de ámbito nacional y las leyes que son de ámbito federal. Yo creo que lo que pasa en España, y es la asignatura pendiente que tenemos en el Estado autonómico, es la de aplicar las técnicas de cooperación. Hace falta, a mi juicio, una ley de cooperación autonómica. Estuvo a punto de aprobarse una impulsada cuando fue secretario de Estado de Comunidades Autónomas, el que luego fue presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Estuvo a punto de impulsarla. Y posteriormente, años después, estuvo a punto de impulsarla también, y hay borradores escritos, otro valenciano, Jordi Sevilla, cuando fue ministro de Administración Territorial. Los dos intentaron hacer una ley de cooperación autonómica y se encontraron con la dificultad de que los nacionalistas no aceptaban una ley de cooperación autonómica. Y hace falta... Los nacionalistas catalanes vascos. Catalanes, claro, sí, sí. Y es necesaria una ley de cooperación autonómica. ¿Por? Pues para coordinar las competencias. El problema, sobre todo, está en la coordinación de competencias. Está en que las comunidades autónomas se reúnan con el Estado constantemente
para planificar conjuntamente, para que no haya 17 legislaciones urbanísticas totalmente distintas y dispares que planteen muchos conflictos pues, a los arquitectos, a los constructores, a los propios abogados, etcétera, etcétera. En comercios donde más no se quejan. se trata de implantar una uniformidad, no, se trata de coordinar, de cooperar para conseguir fines comunes, loables. Entonces yo creo que eso es necesario, que constantemente esté reuniendo el Estado, pero ojo, esa reunión del Estado con las 17 comunidades autónomas no puede ser desde una posición de jerarquía o de subordinación de las comunidades autónomas con respecto al Estado. Tiene que ser una reunión de 18 partes iguales, el Estado con 17 comunidades autónomas, para hablar, para conversar, y ahí está desde las conferencias de presidentes hasta las comisiones bilaterales, hasta las sectoriales. Las sectoriales son muy importantes y se deberían de potenciar mucho más, y luego, sin olvidar, el Senado. ¿No cree usted que ha habido que los problemas del País Vasco y Cataluña, sobre todo de ámbito independentista, secesionista o como usted quiera llamarlo, han pervertido un poco las relaciones entre el resto de las autonomías y también ha cohibido un poco al gobierno central a la hora de ser un poco más laxo o ser un poco más menos cicatero en las relaciones con las comunidades autónomas? Bueno, pues es posible, sí, sin duda alguna. Esto es un elemento distorsionador del sistema y yo creo que el nacionalismo catalán, sobre todo, el vasco también, pero sobre todo el catalán, se sintió muy incómodo con la igualación competencial entre todas las comunidades autónomas. Los pactos del 92, los pactos que celebra cuando gobernaba el PSOE y firman los pactos autonómicos entre el PSOE y el PP, que era entonces el principal partido de la oposición, que supone pues eso, ese paso de decir vamos a igualar las competencias de las comunidades autónomas por razones de eficacia, además. Pues esto sentó muy mal a los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Hicieron aquellas declaraciones de Santiago, de Barcelona y de Vitoria, ¿no? Diciendo que ellos necesitaban una diferencia y que necesitaban ir un paso por delante de las comunidades autónomas, que fue contestada esa declaración por la declaración de Mérida, suscrita por 3 presidentes socialistas, que eran los de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, ¿no? Y fue contestada en el sentido de decir que no estaban de acuerdo, que ellos apostaban por unas comunidades autónomas iguales. Pero a partir de entonces fue cuando se introdujo una tensión muy fuerte de los nacionalistas con el Estado. Y esto fue lo que desembocó en el Estatuto de Cataluña del 2006. Primero el Plan Ibarretxe y después en el Estatuto del 2006. En los últimos tiempos, en base a esta reestructuración económica, esta crisis económica que hay, la mayoría de los presidentes autonómicos, no sé si por indicación del gobierno central, están reduciendo un poco o cortando gastos. Y en alguna de las partidas es en las instituciones, en el caso de Valencia, incluidas dentro de la Generalitat. Una, el Consell Jurídic Consultiu que usted preside, la Academia Valenciana de la Lengua, el Consell Valenciano de Cultura y algunas otras más. ¿Han hecho ustedes un dictamen en cuanto a esas posibilidades de recortar y le han dicho que se puede, ¿no? Entiendo, pero que cuando acaben los mandatos específicamente que tienen los actuales miembros? Sí, bien, hay dos cosas. Primero, hay que decir que yo hablo por mi institución, pero estoy seguro que en las demás también ha ocurrido. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme internamente presupuestario. Llevamos varios años reduciendo nuestro presupuesto. El último año la reducción fue de un 15% y además amortizamos 5 puestos de trabajo. 5 puestos de trabajo. Para una institución pequeña como la nuestra esto se nota mucho, pero hemos hecho un gran esfuerzo y un sacrificio evidente. Y lo otro es la propuesta del gobierno que anunció el presidente Fabra el año pasado de reducir la composición de las instituciones, de algunas instituciones, lo que tiene que llevarse a cabo por medio de una ley que tiene que ser aprobada por mayoría de 3/5 de las Cortes Valencianas, porque así lo dice el Estatuto. Y en el caso del Consell Jurídic Consultiu, la reducción sería pasar de 6 miembros actuales a 5 miembros.
caso del Consejo Valenciano de Cultura sería pasar de 21 miembros a 11, de la Academia Valenciana de la Lengua lo mismo, y del CES de 29 miembros a 15 miembros. Bien, como es sabido, nosotros tenemos que dictaminar todas las reformas legales que impulsa el Gobierno, y las 4 leyes modificativas las hemos dictaminado recientemente y hemos dicho, por supuesto, que el Gobierno tiene la facultad de impulsar la modificación legislativa pertinente, y las Cortes pueden aprobar las reformas de las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat, pero que esa reforma debería aplicarse cuando concluya el mandato de los actuales miembros, en concreto, en mi caso, del Consell Jurídic Consultiu. Porque los miembros del Consell Jurídic Consultiu, como los de la Academia Valenciana de la Lengua y los del Consell Valencià de Cultura, gozan de inamovilidad, y la inamovilidad es la esencia de estas instituciones. La inamovilidad es la garantía de la independencia. Si no hay inamovilidad, no hay independencia, por lo tanto, sobran estas instituciones. Se ataca al corazón de estas instituciones. Por lo tanto, en lo que decimos en los dictámenes que hemos emitido es que debe respetarse esa inamovilidad que es, como ya digo, pues el alma de las instituciones. Estábamos hablando antes de la reducción, y usted hablaba de que era partidario de la desaparición de algunas instituciones. Usted hablaba de las que son de obligatorio funcionamiento, como hay municipios, comunidades autónomas y el Estado central. Se han creado mancomunidades, pero eso ¿están dentro de alguna ley? Sí, claro. Vamos a ver, la ley de bases del régimen local y luego las leyes reguladoras del régimen local, en el caso nuestro de la Comunidad Valenciana, sí que prevén unos entes locales como son las mancomunidades o como son las áreas metropolitanas. Y yo creo que han dado buen juego y son útiles. Pensemos en mancomunar la prestación de determinados servicios por parte de una serie de municipios limítrofes o que pertenecen a una comarca, a una determinada área geográfica, y yo creo que esto es bueno porque redunda en beneficio del ciudadano la prestación de servicio. El servicio de bomberos, no cada ayuntamiento puede tener un servicio de bomberos, entonces mancomunan, o la recogida de residuos sólidos, o el abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, y para eso se crean mancomunidades o áreas metropolitanas, y la idea a mí me parece muy útil. Otra cosa es que para mancomunar esos servicios pues se creen estructuras administrativas excesivas. Ese es otro problema. Yo creo que se tiene que simplificar. Vamos a ver, se tiene que simplificar la administración empezando por la Unión Europea. De la Unión Europea no habla nadie, pero cualquiera que se vaya a Bruselas y se pase por la ciudad europea, pues verá esos macroedificios. Yo me quedé impresionado cuando visité el Parlamento Europeo y me dijeron que el 70% de los funcionarios son traductores. A mí se me cayó el alma a los pies. Se traduce todo al maltés, que es una lengua que apenas se habla ni en Malta. Pero Malta es país de la Unión Europea y, por lo tanto, se tiene que traducir todo al maltés, todos los documentos que se hacen. Mire, no, oiga, vamos a traducirlo al inglés y al francés. Yo, como español, si es que me da igual que no me lo traduzcan, ya me lo traduciré yo, pero vamos a evitar esos mastodontes de estructuras administrativas, porque se tiene que traducir todo a los no sé cuantísimos idiomas que hay en la Unión Europea. Se tiene que adelgazar la administración de la Unión Europea, se tiene que adelgazar la administración del Estado, que no se ha adelgazado, y se tiene también que adelgazar la administración de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que esto no se puede hacer por decreto, esto es un proceso. En el caso de la comunidad autónoma se están haciendo algunas suspensiones o fusiones de fundaciones y de empresas públicas. En el caso del Gobierno central, como usted dice, no se ha hecho mucho y parece que Europa está conminando a que se haga algo. Y sí que hay un borrador de una nueva ley de administración local en el que se habla del funcionamiento de los ayuntamientos. Creo que hay primero un documento sobre la reestructuración de la administración y luego sí algo en concreto que afecta al régimen local. ¿Eso cómo lo ve usted? Bien, lo veo bien. Lo veo bien siempre y cuando se hable con los representantes de los ayuntamientos. Hay una Federación Española de Municipios y Provincias donde hay una representación de todos los ayuntamientos, se tiene que hablar con ellos. Las imposiciones hoy en día quedan mal. A mí que se reúnan en el Palacio de la Moncloa 4 señores expertos en no sé qué y decidan cuál es la reestructuración o la reforma del régimen local, no me parece bien. Yo creo que hay que conversar y hay que hablar
con quienes mejor conocen el régimen local, que son los que están trabajando en esa instancia local, con los alcaldes, con los concejales, y tratar de simplificar las estructuras, pero teniéndolos en cuenta a ellos. Hay algo que tampoco me gusta, esto de no, ahora los alcaldes y los concejales no van a cobrar, o va a cobrar uno solo. Mire, vamos a ver, hoy en día llevar a cabo una empresa como es un ayuntamiento requiere dedicación exclusiva. Pero hay muchos ayuntamientos que ya están en esa circunstancia y hace mucho tiempo, los pequeños, claro. Los pequeños, claro, evidentemente. Claro, porque es no que tienen no es lo dinero para mismo, más. no es lo mismo un ayuntamiento de un municipio de 5.000 habitantes que de un municipio de 1 millón de habitantes. Evidentemente no es lo mismo y por lo tanto el tratamiento tiene que ser bien diferente. ¿No profesionaliza eso demasiado la política a nivel local en algunos casos? ¿Y por qué no se tiene que profesionalizar? Pues si es que el otro día veía un programa de televisión que salía un diputado joven del PSOE y una diputada joven del PP y les echaban en cara que no habían tenido profesión alguna antes. Bueno, es que la política se tiene que nutrir de gente con experiencia y de gente joven también, porque cada uno tiene su... bueno, puede plantear sus problemas y representa también una serie de intereses bien diferentes. Y efectivamente pues puede haber una persona de 20, 22 años que no ha trabajado, no ha tenido vida laboral, pero que está trabajando en la política, y ¿por qué no? Y luego pues hay grandes políticos en la historia de la humanidad que han sido políticos profesionales y que han dado un juego extraordinario. ¿Por qué no? Estamos terminando nuestro programa y le hemos pedido una música muy particular que me imagino que empezará a sonar de fondo, que es... La meditación de Thais. La meditación de Thais. Una ópera maravillosa que fue representada el año pasado en el Palau de les Arts, Reina Sofía. ¿Tanto impacto le causó? Me causó mucho impacto, hasta el punto de que muchas noches... ¿Porque la conocía usted? No, no la conocía. Era una ópera que no conocía. Y cogí la tableta y muchas noches pongo la meditación de Thais para escucharla, porque me parece... Para escucharla mientras a lo mejor trabaja o simplemente cuando ya o la veo, se relaja. La veo, sí. Veo también, porque hay interpretaciones muy bonitas. Y al que no la conozca, yo se la recomiendo. A mí me gusta mucho la ópera. Y esta pieza en concreto, pues no la conocía. Y la pude conocer gracias a la ópera que tenemos en Valencia. ¿Es usted usuario de las nuevas tecnologías? Moderadamente. Moderadamente. O sea, que no, de las redes sociales no. No, de las redes sociales no, pero me gustaría, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo tiempo, pero me encantaría tuitear, me gustaría tener un blog. No renuncio a tenerlo. Lo que pasa es que para eso se necesita tiempo. Yo en estos momentos... Pues, y de todas maneras, usted siendo presidente del Consejo Jurídico Consultivo ahora no podría, ¿no? Hay que tener cuidado también. Uno tiene autolimitada su libertad de expresión por respeto a la institución. Pues ha sido un placer estar de nuevo con usted, señor Garrido, como siempre. Gracias. Para mí también. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta muy pronto.